Nos quedamos con ustedes en el cálculo de rigideces. Calculamos el centro de masas ya. El centro de masas lo tenemos aquí, que es las P por las distancias. Eso lo hicimos con ustedes. O calculamos rigideces. Hey, muchachos, ¿están ahí? Calculamos el centro de cargas. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí, profe, el centro de carga sí. Bueno, el centro lo tienen como 982 y 1007, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces, rigideces, entramos a ver rigideces. Esta explicación, esta que están viendo en la pantalla, ¿la tienen? sí. Bueno, ustedes me dicen. Esta también, el cálculo de los desplazamientos. ¿Saben cómo calcular Mm, desplazamientos? no, esa no. No, Bueno, eso ya no, profe. bueno, pues entonces vamos a explicar a partir de aquí, ¿sí? Nosotros necesitamos calcular las rigideces del edificio. Y para calcular las rigideces tenemos dos métodos. Si nosotros tenemos un programa de cálculo, podemos fácilmente calcular la rigidez. ¿Cómo calculamos la rigidez? La definición de rigidez de piso o de entrepisos. La definición de rigidez es fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario, ¿sí? Entonces, si multiplicamos nosotros la rigidez por el desplazamiento, obtenemos la fuerza. Esta que estoy marcando, rigidez por desplazamiento es igual a fuerza. Si de ahí despejo a la rigidez, digo que es igual a la fuerza entre el desplazamiento. ¿De acuerdo? Ahora, tengo mi marco con su geometría, sus secciones de columnas, sus secciones de traves, la resistencia del concreto. Entonces lo que hago, le aplico fuerzas unitarias. En cada piso aplico una fuerza con valor de 1. ¿Sí? Al aplicar esas fuerzas al marco, obtengo los desplazamientos. Aquí estoy poniendo un ejemplo que tengo en el primer piso un desplazamiento de 2, en el siguiente un desplazamiento de 2.8 y en el siguiente un desplazamiento de 3.5. En el siguiente un desplazamiento de 4.3. Estoy suponiendo que esas fuerzas me producen esos desplazamientos, ¿verdad? Estos desplazamientos se llaman desplazamientos totales. Totales, en cada piso se tiene ese desplazamiento. Hay otros desplazamientos que se llaman relativos, que son los que están aquí. El primer piso tiene un desplazamiento de 2, igualito al desplazamiento total. En el siguiente piso voy a restar el desplazamiento superior menos el desplazamiento inferior y me da 0.8. A esa diferencia se le llama desplazamiento relativo. Es lo que se desplaza el piso. En el siguiente piso tengo un desplazamiento total de 3.5.
en el piso superior y de 2.8 en el inferior. La diferencia me da 0.7. Este desplazamiento también se llama desplazamiento relativo. Y el último piso tiene 4.3 menos 3.5 y me da un desplazamiento relativo de 0.8. Entonces, estos desplazamientos que yo saco haciendo la diferencia entre los totales y los totales de cada losa se llaman desplazamientos relativos. Estos desplazamientos de totales, yo los tengo aquí en este caso son supuestos, no los vayan a querer calcular o querer saber de dónde salen, supuestos. Para el ejemplo, para poderles explicar nada más. Bueno, entonces, si yo quiero calcular, si tengo esta información ya de mi marco, analicé mi marco y obtengo esta información, aplico fuerzas unitarias en cada losa y obtengo estos desplazamientos totales y los desplazamientos relativos. Ahora voy a obtener los cortantes. Para el piso 1, el cortante vale la fuerza que está arriba, vale 1. Para el piso 2 valen las dos fuerzas de las dos losas superiores, 2 toneladas. Para el piso 3 valen las tres losas superiores, 3 toneladas. Y para el piso 4 vale la suma de todas las fuerzas que apliqué, 4 toneladas. ¿Sí? Entonces, estos se llaman cortantes. Cortantes. Y lo voy a poner. ¿Y qué cosas son los cortantes? Pues la acumulación de fuerzas, nada más. De arriba hacia abajo, ¿no? Ahora, voy a calcular la rigidez del piso 1, la K1. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer dividiendo la fuerza cortante entre el desplazamiento que tiene. ¿Cuál es la fuerza cortante? Pues 4. ¿Y cuál es el desplazamiento que tiene? Pues 2. Si divido 4 entre 2 me da una rigidez de 2 toneladas por centímetro. Ahora voy con el siguiente piso. Voy a obtener la rigidez, esta K2 del siguiente piso. ¿Qué hago? Pues la cortante que tengo en ese piso, que son 3, y la divido entre el desplazamiento relativo, que es 0.8, entre 0.8, y me da 3.75. Esa es la rigidez de ese piso. Ahora voy con el piso 3. Otra vez, ¿cuánto cortante tengo en el piso 3? Tengo 2. ¿Y cuánto desplazamiento relativo? Tengo 0.7. Entonces, 2 entre 0.7 me da 2.86. Y así obtengo la rigidez del piso 3. Me voy con el último piso, con el piso 4. ¿Qué cortante tengo? Tengo 1. ¿Qué desplazamiento relativo? Tengo 0.8. Entonces mi rigidez del último piso es 1.25. ¿Sí? Es así, y ya si tengo 5 marcos, pues la multiplico por 5 y me daría la rigidez de ese piso, ¿no? Rigidez total, porque esto es para un marco. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esta rigidez? Pues me va a servir para calcular el centro de torsión, y el centro de torsión es el punto con respecto al cual giran las fuerzas sísmicas. ¿Sí? Por eso es importante tenerlo. Ahora, los desplazamientos, ¿para qué sirven los desplazamientos? Los desplazamientos sirven para la separación de colindancia, ¿no? ¿Sí? Este desplazamiento es 4.3 aquí. Eso es lo que me tendría yo que separar de mis linderos por desplazamiento, pero el reglamento, ¿qué dice el reglamento?
4.3 separación de colindancia. Pero la separación de colindancia, dice el reglamento que mínimo deben de ser 5. Y el otro vecino, ¿cuánto se debe separar? Mínimo 5. En total debe de haber 10. Esa es la medida mínima que deberíamos de ver entre todas las construcciones. Sin embargo, pues no se deja, ¿verdad? No se deja porque, pues, no se refleja en los planos, ustedes no lo marcan en los planos y y las autoridades tampoco se ponen estrictos, ¿no? No les revisan y dejan que cualquier que dejen ustedes, les permiten a ustedes dejar cualquier separación. Y luego vienen los problemas legales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se encuentran a un vecino que sepa un poquito de esto y que le incomode que estén pegando mucho a su construcción, pues los va a demandar, ¿verdad? Y aunque ustedes ya tengan la estructura terminada, ¿qué va a pasar? Pues si viene una demanda, automáticamente los van a hacer que se recorran con su muro o con su eje de marcos, ¿verdad? Así es que no se arriesguen a este tipo de problemas por no saber interpretar bien el reglamento. El reglamento dice eso: sepárate de tus linderos el desplazamiento que produzca tu edificio. O mínimos, si te da menos de 5, mínimo deben de ser 5 centímetros. Pero de tu lindero, no de la pared del vecino. ¿De acuerdo? Entonces, estrictamente deberíamos de ver en todas las construcciones 10 centímetros como mínimo. Y no se da eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo calcular la rigidez de entrepiso con un programa de cálculo? Con un programa que haga análisis de marcos. Díganmelo, por favor. No, Inge. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Nosotros vamos a hacer el cálculo con un programa con un método manual y le llaman rigideces de Wilbur, ¿sí? Para fórmulas de Wilbur para obtener rigideces de entrepiso. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Si quieren encontrar este método, viene el manual de la CFE. Manual CFE, Comisión Federal de Electricidad. Diseño por sismo. Ahí viene, estas fórmulas vienen ahí. ¿De acuerdo? Bueno, dice, si quieres calcular la rigidez de un marco, es igual a 48, lo vas a calcular con la siguiente expresión, dice rigidez N de cualquier marco es igual a 48 veces el módulo de elasticidad del material entre una variable que se llama dn y una altura que se llama hn. Hn es la altura de entrepiso, ¿sí? La altura de entrepiso del que estemos estudiando. Por ejemplo, si yo estoy aquí en el piso 1, hn es esta, ¿sí? La altura de entrepiso. Si estoy en un piso intermedio, hn es el que tiene la flechita y el de arriba se llama h0 y el de abajo se llama hm, ¿sí? Así se van a identificar. Bueno, entonces el valor de la variable dn es el siguiente. Es igual la dn, en este caso lo estoy poniendo aquí de piso 1, ¿no? Es igual a 4 veces h1. H1 es la altura de entrepiso. Aquí lo ven en el marco. Entre la suma de la KCN. KCN es la inercia de la columna
entre su altura. Entonces, en este caso, para este marco que estamos mostrando, tenemos 3 columnas, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, 3 por la inercia de la columna entre su altura. Esa sería KCN. Y más sería H1 más H2. H1, la altura del primer piso, H2, la altura del segundo entrepiso. Entre la suma, dice, de las vigas, de la rigidez de las vigas del piso 1. La rigidez de las vigas del piso 1, pues sería la inercia de la trave, B por H cúbica entre 12, entre su longitud del primer tramo más el segundo tramo y más el tercer tramo, los tramos que tenga. Más, dice, la sumatoria otra vez de las columnas, de las 3 columnas, KC1 del primer piso entre 12. Ese es el valor de D1, ¿sí? Para el valor, para el segundo piso, dice, es 4 veces H2, ya del segundo piso. H2, la altura del segundo piso, altura de columna. Entre la sumatoria de las columnas del segundo piso. Sería 1, 2, 3, ¿sí? De las columnas del segundo piso, su inercia entre su altura, ¿sí? Más, dice, H1 más H2, la suma de las inercias, eso es KB1, de las inercias de las traves entre sus longitudes. ¿Cuántos tramos? Pues los que sean. En este caso son 2, ¿sí? Y luego dices, y súmale la inercia de las columnas entre sus alturas de ese piso, del piso 2, del piso 1, perdón, entre 12. Y más, dice suma H2 más H3, la altura del entrepiso 2 más la altura del entrepiso 3, entre la suma de las rigideces de las vigas de ese piso, del piso 2. Las rigideces de las traves son B por H cúbica entre su longitud. Esa es KB2. Y ahorita vamos a describirlo ahí, más adelantito. Dice, ese es para el segundo piso. Para los pisos subsecuentes, dice, haz lo mismo. 4 veces HN entre suma de KCN, suma de las rigideces de las columnas, HM más HN. HM es el piso inferior, la altura del entrepiso inferior. HN es la altura del entrepiso que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Dice, y divídelo entre KBM, que es la rigidez, inercia de la viga entre su longitud, sumatoria, y luego dice, haz lo mismo, HN más H0, altura del entrepiso N, más la altura del entrepiso H0, entre la sumatoria, dice, de las inercias entre las longitudes de todas las vigas del nivel N. ¿Sí? Así calcula el valor de DN, ya sea para el piso 1, para el piso 2 y para pisos superiores. ¿Sí? KC, aquí voy a definir KC, KCI, cualquiera, ¿no? Del piso I, es igual a la inercia entre el entrepiso I, inercia de la columna. Su índice C es de columna. Entonces, la rigidez de la columna es igual a la inercia de la columna entre su altura. Ahora cabe rigidez de la viga. Rigidez de la viga es la inercia de la viga entre su longitud. B por H cúbica entre 2 entre la longitud de la viga. Y lo mismo para la columna, ¿no? B por H cúbica entre 12 entre la altura de la columna. Eso es KB y KC. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en estas fórmulas? ¿Alguna variable que no se entienda? Ahorita definimos en la siguiente página las variables, ¿no? Miren, aquí están definidas las variables. ¿Qué cosa es RN? Rigidez de piso. ¿Qué cosa es E? Módulo de elasticidad del material. Para concreto tenemos 14,000 raíz cuadrada de F'C. Para acero tenemos 2,048,000 kilos sobre centímetro cuadrado.
La KBN es la rigidez relativa de las vigas del nivel N. La KCN es rigidez relativa de las columnas del piso N. MN y 0 son índices que identifican 3 niveles consecutivos, de abajo hacia arriba. HN es la altura del piso N, ¿sí? Y pues las inercias de las columnas, pues son B por H cúbica entre 12, ¿no? A ver, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda de aquí? De esto que acabamos de explicar. No, Inge. ¿Todo? ¿Me entienden? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el cálculo de las I de columnas entre su altura, ¿no? Entonces, este es KCN. Tenemos la inercia de la columna, es una columna cuadrada, es B por H cúbica entre 12. Como es cuadrada, la podemos poner a la cuarta, ¿no? B por H, B a la cuarta entre 12. Entre 12, que es constante, y entre su longitud, que son 350. Haciendo la operación me da 1488. Esa es la inercia, la KC1 para las columnas del piso 1. Ahora tenemos para las vigas, nosotros tenemos para la dirección vertical tres longitudes, una de 800, una de 600 y tenemos una en el sentido horizontal de 700. Entonces, la primera es, todas las vigas son de 25 por 65, así la estamos trabajando. Entonces, la inercia para los tramos de 800, la inercia entre sus longitudes es la siguiente: 65 al cubo por 25 entre 12, y entre la longitud de la viga de 800 me da 715. Para la viga de 6 metros tenemos B por H cúbica entre 12 y entre 600. Y eso me da un valor de, ¿cuánto da eso? Para la de 660 al cubo por 25 entre 12 y entre 600. Me da 750. Aquí lo voy a poner. ¿Sí? Entonces, esa es la IB para 600. A ver, tengo otra cosa diferente. Voy a checarlo. Son 60, 65 al cubo por 25 entre 12 y entre 600. Me da 953. ¿Estoy mal aquí? 953, que es ¿no? Entonces, las KB son estas. KB, ¿sí? Para claros de 8 metros, 715. Para claros de 6 metros, 953. Y para claros de 7 metros, 817. ¿De acuerdo? Esos son los tres valores de las KB. Y los valores de las KC, 1488. Y el módulo de elasticidad concreto, 14.000 raíz cuadrada de F'(C). 221, 359. ¿Sí? Bueno, pues entonces ahora vamos a hacer el cálculo primero de la D1. La D1, ¿qué dice la D1? Está aquí. Vamos a hacer esta operación. Voy a hacer 4 veces la altura del piso 1.
Este es para el piso 1. Todo lo que vamos a hacer de cálculo de rigideces es para este piso. Piso 1. ¿Sí? Y voy a desarrollar esta 4 veces 350. Entre KC1. ¿Cuánto vale KC1? 1488, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Este es KC1. Entonces tengo 4 veces 350. ¿Cuántas columnas tengo para el marco, para el primer marco? 1, 2, 3, 4. 4 columnas. ¿Cuánto es la inercia entre su altura? 1488. Entonces ya tengo la sumatoria de KC1. Voy con la siguiente expresión de la fórmula, con la siguiente parte, y dice haz H1 más H2. ¿Cuánto vale H1? 350. ¿Cuánto vale H2? 350. Entonces son 350 más 350. Es esta, 350 más 350. Y luego, ¿qué otra cosa dice la fórmula? La fórmula dice lo siguiente. Dice, suma todas las vigas de ese piso, del nivel 1. Bueno, ¿cuántas vigas son del nivel 1? Pues tengo 1, 2, 3, todas igualitas. Entonces tengo 3 de 817. ¿De dónde saco 817? Pues del valor de la... Aquí está. Para los claros de 7 metros son 817. ¿Sí? Entonces, tengo aquí 3 por 817, 3 vigas. Y luego, ¿qué dice la fórmula? La otra parte de la fórmula dice, suma todas las columnas del piso 1 y divídelas entre 12. Bueno, pues vamos a hacerla. Sumo todas las columnas, que son 4, de 1488 cada columna entre 12. Ahora sí ya tengo toda la expresión completa. Entonces, lo que voy a hacer las operaciones, ¿sí? Y tengo 4 por 1488 entre 12 más 817 por 3. ¿Sí? Y luego eso inverso por 700. Y me da, caray, déjenme hacerla otra vez, me dio un número diferente. 4 por 1488 entre 12 más 3 por 817 inverso por 700. Punto 2375. Exactamente esto que está aquí. Ahora la siguiente parte voy a hacer 4 entre 4 se anula y me queda 350 entre 1488. Punto 2352. ¿Sí? Entonces sumo estos dos y me da punto 4727 la suma. ¿Vale? Ahora sí voy a hacer la rigidez, voy a calcular la rigidez del marco. Dice, ¿qué dice la fórmula? Dice 48 veces el módulo de elasticidad entre la variable dn por la altura de entrepiso, del primer entrepiso que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, 48 veces el módulo de elasticidad del concreto entre el número que obtuve, punto 4727, y la altura de entrepiso, que son 350. Y haciendo operaciones me da 64,222 kilogramos centímetro. Si lo paso a tonelada metro, tengo 64,22. Chéquenle las operaciones nada más, que estemos bien.
¿sí? Estamos con 48 por 221, 359, entre punto 4727 y entre 350, que es la altura del entrepiso, 64, 222. Está correcta, ¿sí? ¿Alguna pregunta ahí? Porque voy a pasar a calcular el siguiente marco. ¿Cuál es el siguiente marco? Pues el pequeñito, el que tiene dos crujías, ¿no? Este de aquí vale 64.22. El siguiente tiene la misma geometría, también 64.22. El siguiente, la misma geometría, 64.22. Y me queda únicamente el último, el más pequeñito, ¿no? Entonces, ese más pequeñito tiene, si entro a la fórmula, dice 4 veces la altura H1. ¿Cuántas columnas, bueno, qué altura tenemos? 350. El 4 es constante. Dice, entre la suma de las columnas de ese marco. ¿Cuántas columnas tengo? 1, 2, 3. 3 columnas. ¿Cuánto vale la inercia entre su altura? Vale 1488. Y luego dice, suma los H1 más H2. H1 vale 350 y H2 350. Dice, y divídelo entre la suma de las vigas, del nivel 1. ¿Cuántas vigas tengo? Tengo una y tengo dos. ¿De qué claro? De 7 metros. Voy a ver la inercia. Para 7 metros tengo 817. Aquí está. ¿Sí? Entonces, tengo dos vigas de 817. Y luego dice, sumatoria de columnas KC1 entre 12. ¿Cuántas columnas tengo? Tengo 1, 2, 3. 3 columnas. ¿Cuánto vale la inercia de la columna entre su altura? 1488. Y entre 12, que es constante. Vamos a hacer operaciones. A ver cuánto da. ¿Sí? Voy a hacerlo. 3 por 1488 entre 12. Más 2 por 817. ¿Sí? Inverso por 350 por 700, ¿no? Me da punto 34.9. Punto 34.9 aproximado. Aquí punto 34.91. Ahí anda más o menos. Y el otro número es 4 por 350 entre 3 y entre 1488. Me da punto 31.36. Si sumo los dos, punto 31.36, que es este, y punto 34.91 más punto 34.91, me da punto 66.27. Punto 66.27. ¿Sí? Ahora sí voy a calcular la rigidez de ese marco con 3 columnas. 48 veces el módulo de elasticidad. Entre punto 66.27 y entre la altura de entrepiso 350. Me da 45.8 toneladas centímetros, que es este. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo las rigideces para los marcos horizontales. De cada marco tengo su rigidez. Ahora voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero para los marcos verticales. Para los que van así. Ahora los claros son de 8 y 6 metros. Por lo tanto, voy a usar, ¿sí?, las vigas para 8 y para 6. Las dos primeras, 715 y 953. La columna, la inercia sigue siendo la misma, ¿verdad? Porque no cambia, es cuadrada. ¿Sí? Bueno, aquí tengo las rigideces.
Y para los marcos verticales, tengo la inercia de la columna entre su longitud, 50 por 50 al cubo, entre 12 y entre 350 me da 1488. Y para las vigas, para la viga de 8 metros tengo 25 por 65 al cubo entre 12 y entre su longitud 800 me da 715. Y para las de 8 metros, para las de 6 metros, perdón, tengo la IB 25 por 65 al cubo entre 12 y entre la longitud que son 600. Y me da 954. ¿De acuerdo? Entonces voy a sustituir, voy a calcular la de 1, ¿sí? Con la misma expresión que estamos trabajando. Aquí está, ¿no? Dice 4 veces H1, ¿sí? 4 veces H1. Entonces, tengo aquí 4 veces 350. Dice, y suma todas las columnas del piso 1, su KCN. ¿Cuánto vale KCN del piso 1? 1488. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son en el marco, en el marco donde están completos los marcos? Son 1, 2, 3, 4 para el primer marco. Entonces son 4 de 1488. La siguiente parte de la ecuación es, dice, suma el primer entrepiso más el segundo, 350 más 350. Dice, y divídelo entre la sumatoria de las vigas de ese piso. ¿Cuántas vigas tenemos? Pues tenemos 2 vigas de 8 y una viga de 6. Entonces, 2 de 715 y una de 954. ¿Sí? ¿Qué más dice la expresión? Suma todas las columnas otra vez, la inercia de todas las columnas entre 12 y entre su longitud, ¿no? Entonces dice, eso vale 1488, 4 veces entre 12. ¿Sí? Si hago operaciones, ¿sí? Me da, esta D1 me da 0.4783. Aquí están los resultados. Entonces, voy a calcular la rigidez para los marcos verticales. 48 veces, dice, el módulo de elasticidad entre D1, que es 0.4783, y 350, la altura de entrepiso. Haciendo las operaciones me da 63.470 kilos centímetro. Si lo quiero transformar a toneladas, me da 63.47 toneladas centímetros. ¿Sí? Entonces, ya tengo la rigidez de estos tres marcos. Este primer marco vale 63 por 47. El siguiente marco tiene la misma geometría. También es 63,47. El tercer marco tiene también la misma geometría. Tiene 63,47. Me falta el último, que tiene una crujía de 2 y una crujía de 6. Vamos a calcularlo, que es este marco del eje 4. Voy a calcular de 1 otra vez, dice 4 veces H1, 4 veces 350, porque estamos hablando de la altura de entrepiso, primer piso. Dice, entre la suma de las columnas, ¿cuántas columnas tenemos? Pues ahora ya nada más tenemos 1, 2 y 3. ¿Sí? 3 columnas para ese caso. Entonces, 3 de 1488. Y la siguiente parte dice, suma el primer entrepiso más el segundo entrepiso, 350 más 350. Dice, y divídelo entre las traves KB1. Las KB1 son las de, es esta de aquí y esta de aquí. Una es de 8 metros y la otra es de 6. Aquí tengo los valores
La de 8 metros vale 715 y la de 6 vale 954. 715 y 954. Y luego dice, haz la sumatoria de las KC1. ¿Cuántas columnas tengo? Los verticales son 1, 2, 3 y son iguales de 50. Entonces, tengo 3 por 1488 entre 12. Y divídelo entre 12. Al hacer operaciones me da un valor de punto 65, punto 3136 y punto 3430. Me da punto 65. Lo sustituyo en la expresión de la rigidez y me dice 48 veces el módulo de elasticidad entre la D1 que acabas de calcular, que es punto 6566, y por la altura de entrepiso, que son 350. Haciendo operaciones, eso me da 46.235 kilos centímetro. Y eso es igual a 46.23 toneladas centímetro. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las rigideces. Si las reflejo en el marco, pues aquí tengo la rigidez de 46.23. ¿Sí? En el sentido vertical. Estas son verticales, todas estas rojas de abajo son verticales y estas que aparecen aquí son horizontales, 45.8, 64, 64 y 64. ¿Sí? 64. Bueno, pues entonces tengo ya las rigideces, las voy a pasar a limpio y las tengo aquí. Horizontalmente, aquí tengo 45.8, 64.22, 64.22 y 64.22. Verticalmente tengo aquí para el primer marco 63.47, para el segundo marco 63.47, para el tercero 63.47 y para el último 46.23. Todas son toneladas centímetros. ¿Sí? Esto es visto en planta. Bueno, entonces yo voy a calcular XT y ET, que se llama centro de torsión o centro de rigidez. Lo conocemos por cualquiera de esos nombres. Y el centro de torsión para X es igual a la rigidez de los marcos en Y por la distancia en X, entre la suma de las rigideces en Y. Y el centro de torsión en Y es la rigidez en X por la distancia en Y, entre la suma de las rigideces en X. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo operaciones para el centro de torsión XT, que está aquí, XT es una distancia en X, voy a usar los marcos, las rigideces de los marcos en Y. La primera rigidez es 63.47. Por su distancia al sistema de referencia, el sistema de referencia es este y es este. Entonces es 0 más el segundo marco que tiene 63.47, ¿sí? Por su distancia al sistema de referencia, que son 7. El tercer marco, que es 63.47, por su distancia al sistema de referencia, que son 14. Y el último marco, que es 46.23, aquí está, por su distancia al sistema de referencia, que son 21. Entre la suma de las rigideces de esos marcos, que son 236.64, tendría que sumar 63.47 por 3 más 46.23, ¿no? Eso me daría 236.64. Si hago la operación, me da una coordenada de 9.74.
974 es una distancia que hay del origen del sistema de referencia al centro de torsión. Y eso me da 974. Esa es la coordenada. Ahora voy con la coordenada en Y. En Y son las rigideces en X por las distancias en Y. Entre la suma de las rigideces de esa dirección, de las horizontales, ¿no? Entonces voy con el primer marco. El primer marco es de 64.22. Por su distancia al sistema de referencia, que es 0, porque estamos en el origen. Después tenemos otra rigidez, que son 64.22, por la distancia al sistema de referencia, que son 8. Y luego tenemos otra rigidez de 64.22, por su distancia al sistema de referencia, que son 6. 6 más 8, 14. ¿Sí? Y la última, que me da una rigidez de 45.8 por su distancia al sistema de referencia, que en este caso me da 22. Hago operaciones dividiendo entre la suma de las rigideces horizontales, que son 238.46, aquí está, y me da un valor de 10.15. Esta coordenada de aquí vale 10.15. Ese es el centro de rigidez, ¿sí? ¿Sí? Ahora voy a dibujar el centro de rigidez y el centro de masas, ¿sí? Dibujando el centro de rigidez 10.15, que es este, y su coordenada 9.74. Y también dibujo el centro de carga. El centro de carga tiene una coordenada de 9.82 en X y en Y de 10.07. Y dibujándolos quedarían ahí más o menos. La diferencia entre los centros, centro de torsión y centro de masa, se llama excentricidad. Y es 0.08 para arriba y 0.08 también horizontal. Es una coincidencia que haya dado el mismo valor, ¿verdad? Pero no siempre da el mismo valor. Entonces, esas son las diferencias entre los centros, las excentricidades EX y EY, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirven esas excentricidades? Pues para calcular las torsiones. En el centro de masas actúan los sismos, la cortante sísmica. Y va a girar, el edificio va a girar con respecto al centro de torsión. Aplicamos el sismo en el centro de masas y giramos. Por tener una excentricidad pues de 0.08, va a girar el edificio. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. ¿Todo se entiende? Bueno, pues yo les voy a hacer en el examen las siguientes preguntas. Les voy a preguntar en dónde actúa el sismo cuando se presenta en un edificio. Y me tienen que contestar que actúa en el centro de cargas o centro de masas. Les voy a hacer también la otra pregunta. ¿Cómo se obtiene la excentricidad en un edificio, en una y en otra dirección? Y ustedes me tienen que decir, restando las coordenadas del centro de torsión menos el centro de carga, en una o en otra dirección. Y les voy a preguntar también, ¿para qué sirve la excentricidad? Y ustedes me tienen que contestar, para obtener el momento torsionante. ¿Sí? Y la otra pregunta, ¿cómo puedo hacer para que esa excentricidad ES que estamos calculando ahí sea 0? Y ustedes me tienen que contestar haciendo el edificio simétrico para que no haya excentricidades. ¿De acuerdo?
¿Alguna duda? ¿Pasamos a la siguiente? Profe, entonces el examen será como teórico. Como teórico y con números, ¿sí? Va a haber 50% de preguntas y 50% de ejercicios. ¿De acuerdo? Pero Y si las seguimos todavía en clases virtuales, ¿de qué manera va a ser el examen? ¿Cómo? Si todavía seguimos en clases virtuales, ¿de qué modalidad va a ser el examen? Pues vamos a ver cómo lo podemos aplicar, ¿no? Está problemático, pero bueno, vamos a ver, déjenme hacer algunas propuestas. Oiga, Inge, ¿y ya sabe la fecha del examen o todavía no? ¿Cómo? Si ya tiene más o menos la fecha del examen o todavía no. No, todavía no. ¿Cuándo termina el semestre? ¿Cuándo les dijeron que termina el semestre? Creo que el 19 de junio. Sí, ¿El qué? creo que el 19 de junio. Pues vamos a llegar al 19 de junio y ya vemos, ¿no? Ok, Sí, está nada más. bien. Profe, tengo otra duda, pero es que si van a hacer si va a ser con ejercicios y así, va a ser más reducido. Es que como ya llevamos muchas clases Sí, viendo ustedes no varios se ejercicios, preocupen. está largo, ¿no? Como, Ustedes no se preocupen porque yo le voy a hacer preguntas o problemas o a plantear el problema, pues no de todo el ejercicio, ¿no? De partes del ejercicio, ¿sí? ok, ¿De acuerdo? Entonces, pero estudien, las, anoten las preguntas, ¿sí? Que las posibles preguntas que yo les pueda hacer. Bueno, pues entonces ahí están las excentricidades, ahí están las fuerzas sísmicas. ¿En dónde actúan las fuerzas sísmicas? En el centro de masa. El momento torsionante, ¿cómo se obtiene? Multiplicando la fuerza sísmica por la excentricidad. En X y en Y. ¿Cuántos momentos torsionantes tenemos? Pues con las fuerzas sísmicas directas solamente tenemos 2. Pero el reglamento da unas excentricidades adicionales a estas, que son las excentricidades accidentales. ¿Sí? Y son las que están viendo ahí. ¿Sí? Yo creo que esas las vemos ya la próxima clase para poder sumarlas a las excentricidades calculadas. ¿De acuerdo? Busquen estas fórmulas en sus normas de sismo en la página 32. ¿Sí? Estudienlas, léanlas para que cuando estemos haciendo el ejercicio, pues sepan de qué estamos hablando, ¿no? Normas de sismo, página 32. ¿De acuerdo? Ahí viene esta expresión y vamos a interpretarla, vamos a hacer un ejercicio para calcular las excentricidades accidentales en cada piso, así como lo pide el reglamento. ¿De acuerdo? Entonces, ahí le paramos. Nos vemos en la próxima clase. Está bien, Ángel, gracias. Dale, hasta luego. Nos vemos, Inge, tenga bonito día. Hasta luego.